Pero te quería preguntar si conoces algún perfil de algún artista, sin decir nombres, no hace falta, que consideres que lo haya pasado verdaderamente mal por estar en este mundillo o porque le haya podido afectar después de una batalla algo que se ha dicho de forma severa. Sí, claro, güey. O sea, a ver cómo hacemos para no revictimizar. Algunos personajes importantes con carreras importantes, por lo menos se me ocurre un par, uno ya consolidado y otro en crecimiento, uno que con el que yo competí, tuvieron una batalla que tuvo tal impacto pero es que también es una cuestión de decisión, piezas, ahí te va. No es que yo, Danger, pueda retirar a alguien. No es que tú, piezas, puedas retirar a alguien. Es que esa persona decide retirarse Ujú. porque o no volver a batallar. Porque eh, en este juego no importa tanto ganar o perder, güey. O sea, yo antes sí. O sea, cuando yo competía en la primera temporada de competencia, era muy importante. Yo quería competir con los que ganaban, no con los que perdían, güey. Hoy ya no tiene importancia. Eso hablábamos hace poco con el Muelas. Eh, Hemos competido con las últimas veces que yo he competido con competidores que han perdido muchas veces, güey. Y eso le quita un poco el aura de hacer daño, porque si ya has perdido 5 veces cuando llegas conmigo, güey, pues que te gane ya no es un factor sorpresa, ¿no? Claro. Tampoco. Eh, en ese sentido, nadie retira a nadie, güey. Todos pueden volver aunque pierdan muchas veces, güey. Sin embargo, ha habido batallas que han sido muy trascendentes donde el competidor que claramente pierde o que para el público pierde, ya no regresa a las batallas, no tuvo una buena experiencia, ya no regresa y se siente así, como que realmente le causó mella, como que realmente le hizo daño a la carrera, ¿no? Ujú. Eh, entonces sí, hay un par de esos y eso también lo hace tan peligroso nosotros lo veíamos así, güey, o sea, siempre que yo subía, cobraba bien porque yo sentía que estaba arriesgando de verdad la carrera, güey, ¿no? Porque Claro. vimos un par de casos de esos, güey. Y hay un par de casos en otros países, en inglés también, donde de verdad destruyen la carrera. Y si es tal el impacto mediático, destruye hasta el legado, güey. Eso es duro, ¿no? Eso es duro. Ujú. Porque uno tiene ese ego de artista, de que ha formado algo durante años y de repente puede ser algo tan duro que ponga en tela de juicio tu leyenda, tu legado detrás, güey. Entonces, güey, estás arriesgando mucho. Para mí requiere de mucho valor el que es consciente de este peligro y se sube al escenario, ¿no? Sin duda, yo es algo que incluso admiro de personas que quizás no tienen conmigo la mejor y demás, pero yo por poner un ejemplo, yo recuerdo el caso de la batalla Big Soul contra Gustavo Ramos, que Sí. yo pensé que esa era su primera aparición y última en la liga, porque fue algo muy bestia, ¿no? Hablamos de alguien que se estaba burlando de que el padre de su contrincante era policía y de repente le descubren a él como un policía. Para mí, analizándolo desde mi perspectiva, yo pensaba, yo soy ese muchacho y yo no vuelvo a pisar una batalla. Y ole sus pelotas que ha conseguido abrazar el personaje y decir, oye, pues mira, tiene un rol dentro de la liga y Sí. está guay. Y no lo digo con segunda ni nada malo, pero es cierto joder, que hay cosas a las que te expones que depende del perfil de persona que seas, yo creo que te pueden llegar a afectar tanto como lo que tú dices, ¿no? Destruir el legado e incluso que aunque tú por otro lado hagas música y seas muy buen rapero, no tengas la mitad de incidencia que puedas tener en el mundo de la escrita. Sí, yo creo que en la vez que tú viniste a batallar, por ejemplo, Ujú. a tu colega, a tu paisano, no le fue muy bien y eso me dio en su imagen, güey. Por lo Sí. menos a nivel México o Latinoamérica, tenía una imagen como artista, etcétera, y eso yo no se lo quito para nada el mérito, ¿no? Pero eso mella, pues, o sea, hace daño. Y nada, a veces tienes la posibilidad de reivindicarlo, es lo que yo te digo, todos la tienen, güey, ¿no? En este caso que acabas de poner, es justamente eso. Tú puedes volver y si ya sabes que no pasa nada perdiendo, güey, ¿no? Sobre todo, creo que
si tienes la capacidad de ver ese aprendizaje, entender el juego, eres un personaje que te siguen llamando para batallas, pues siempre vas a tener esa posibilidad de hacer una mejor batalla cada vez, etcétera. Claro. Eso creo. Y Oye, güey, y lo que te iba a decir dime. es que ganar siempre, es que como es subjetivo, güey, yo siempre les digo eso, ¿no? O sea, suena muy soberbio y egocéntrico que yo te diga que no he perdido ni una batalla, pero para mí perder una batalla es que te pasen por encima, por lo menos que sea claro, güey, ¿no? Porque siempre es subjetivo, ¿no? Siempre hay gustos y qué te gusta más a ti y así en ese sentido. Entonces, yo he tenido batallas que no son tan claras para mí, que son más cerradas, y yo entiendo que alguien se la dé al otro contrincante porque está buscando otra cosa, ¿no? Yo siempre intento como arriesgarme, buscar nuevas cosas, güey, buscar ahí algunas novedades para no hacerlo de siempre. Y eso pues siempre conlleva un riesgo, güey, ¿no? Que es no ir a lo seguro, no ir con la fórmula de siempre para ganar, etcétera. Entonces lo Ujú. acepto perfectamente. Si yo digo esto es porque a mí me lo parece y porque funciona para el lore, güey, ¿no? Eh, y, pero eso no significa que no pases malos ratos, o sea, eso no significa que todo sea miel sobre hojuelas, sobre todo las primeras batallas, porque las últimas ya lo domino, güey. Ya puedo decir hoy que domino el proceso del inicio al fin, güey. Y estamos Eh, hablando, perdona, de cuántos años. Sí, claro. ¿Y de qué capacidad de resiliencia? Yo te hablé desde el principio de qué tipo de persona soy, güey, ¿no? Claro. Y aún con esa capacidad de convertir cualquier adversidad en una oportunidad, yo no había podido lograr quitarle la negatividad que conlleva saber que alguien está preparando una humillación para mí, mi persona y mi legado mientras duermo. Y que yo estoy haciendo lo mismo, dedicando mis habilidades que siempre he usado en favor del colectivo desde que tengo conciencia para destruir y no para construir. Y solo para destruir a una persona en específico es durísimo, güey, porque aparte va contra mis valores, güey. O sea, me ha costado mucho a nivel estratégico decir, a ver, güey. Tú le sirves más al colectivo desde aquí, güey. Tienes que tener estas cuotas de poder. Necesitas hacer eso para luego hacer lo que quieres hacer. Venga, ¿no? Entonces es mi propio trip y la gente podrá decir, esa es tu película. Chilo, pero es mi película, güey. La Claro. realidad es individual. Entonces, en ese sentido, sí pasé muchas etapas de mucha oscuridad dentro de las batallas, esa madre que sientes aquí que es indescriptible, etcétera. Eh, pero hoy ya es más luz que sombra. Todo el proceso lo disfruto, le pongo creatividad a todo, intento calcular todo, busco estrategias, veo resultados, estoy haciendo estadísticas todo el tiempo como por aprendizaje, güey, por curiosidad, pues, ¿no? Y también porque esa es mi forma de ser, ¿eh? O sea, desde el día uno es como mi forma de ser, güey, en todo lo que hago. Es que yo me paro a pensar muchas veces, he estado coqueteando mentalmente con la idea de, darme una vuelta por ahí, ¿no? Y decir, a ver cómo soy capaz de adaptarme a este juego que ya está más que masterizado, ¿no? O sea, que ya todo el mundo sabe a lo que juega, que ya hay una infraestructura mainstream dentro de la escena donde en diversos países se consume, pero me cuesta mucho trabajo, porque honestamente me da una pereza terrible. Principalmente porque y te pasará, tío, cuando te sientas a escribir, tú miras hacia adentro y dices, hostia, ¿qué es lo que tengo que decir sobre lo que hay fuera? ¿Y qué es lo que puedo aportar yo con mi visión sobre lo que está ocurriendo ahí fuera? Y esto es todo lo contrario. Es mirar hacia un punto fijo, que es tu rival, y a raíz de ahí empezar a ramificar todo tipo de ángulo, todo tipo de conceptos por el que puede ir tu discurso, ¿no? Y yo me lo imagino como un trabajo de investigación periodística más que como algo que tiene su parte creativa, por supuesto, pero como un trabajo creativamente orgánico, ¿me explico? O sea, tiene que ser más como, ok, mi rival tiene un discurso excluyente con tal, no sé qué, no sé cuánto. Y a raíz de ahí empezar a desarrollar un verso, ¿no? No sé tú, pero yo cuando me siento a escribir un verso ni siquiera tengo una guía. Aunque quiera escribir sobre algo concreto, no ramifico, no mido cuánto tiempo le estoy dedicando a un concepto y cuánto se lo estoy dedicando a otro. Y en las batallas es así, ¿no? Sí, sí, pero también hay una cuestión que es el reto intelectual. Dos cosas. Uno, el ego trip del rapper, que yo creo que tú también lo tienes. Yo creo haber escuchado cachos tuyos donde solo estás rapeando diciendo que eres el mejor. Sí. Y eso se juega mucho aquí. Y lo otro es
que más que una investigación periodística, a mí me parece que es un análisis de la lógica argumentativa. O sea, a mí me parece que lo que busco yo es cuál es la argumentación del rival, güey, y cómo hago la refutación lógica de ese proceso. Y eso es lo que me parece el reto intelectual. Y luego que ya lo tengo, creativamente, cuál es la mejor forma de entregar eso, güey. Ujú, Y para mí siempre hay un reto ahí, pues no, o sea, ya tengo el estímulo claro de qué es lo que le voy a decir a nivel lógica argumentativa, refutación de argumentación, porque al final, si uno crea esta complicidad con el público, esta complicidad con el que te está viendo, ¿no? Entonces ganas la batalla a nivel discursivo. ujú. Y luego lo siguiente es qué herramienta de mi caja de herramientas uso para convertir eso en la mejor pieza artística posible, porque para mí esto es arte al servicio del entretenimiento, pero le podemos colar ahí a veces cosas que queremos nosotros colarle, ¿no? Como una estrategia, pero yo lo entiendo así, ¿no? Como al servicio del espectáculo. Eh, Sin embargo, eso no le quita que existe la manipulación argumentativa todo el tiempo, güey. Me parece a mí es un debate, aunque a veces lo vemos alejado de eso, para mí sigue siendo ese debate lógico argumentativo. Entonces, la investigación está ahí, sí, pero para mí no es una investigación de cuántas fallas ha tenido en su carrera, cuántas en su vida personal, sino cuáles son sus posiciones argumentativas, si es que las tiene, o buscar sus incoherencias y puntualizarlas en ese sentido. Hablo de un sentido más amplio, luego ya Ujú. nos veremos por parte, ¿no? Qué cosa vas a agarrar y cómo la vas a manejar, pero si lo veo desde afuera, así a un gran ángulo, va por ahí, güey. ¿Puede ser que tu batalla con Chile fuese la batalla donde lo primario fue el discurso más allá de lo técnico? Porque sí que hay momentos más técnicos, momentos más creativos, referencias, pero ¿sentiste cuando te sentaste a escribir que tenías delante un personaje que quizás representaba tantas cosas eh, antónimas a tu, digamos, figura artística, que decidiste enfocarlo todo desde ahí? O sea, más, como más discurso, como más de tú defiendes esto, pero esto no es así. Tú has dicho esto, pero esto no es así. Como sentí cuando vi esa batalla como que para ti fue muy fácil contraargumentar a alguien con esas ideas. Y sobre todo fue una gran plataforma para hacerlo porque él representa, su discurso representa un discurso con el que lucho todos los días, güey, ¿no? Ujú. Entonces era como, está genial porque eres famoso, tienes ese discurso claro y lo has defendido y has ganado batallas usándolo. Y entonces me parece genial como una ejemplificación global, güey, ¿no? Por eso me pareció, sí, que esa es la epítome de esa forma de batallar porque el personaje se presta para eso, estoy totalmente de acuerdo. Las otras veces es más complejo y más discreto porque lo que atacas siempre va a ser las falencias del individuo que crece en el barrio, eh, y entonces es difícil para mí atacar tu ignorancia porque sé que es un reflejo del constructo sistémico contra el que estoy batallando todos los días, güey. ¿Me explico Ujú. lo que te digo? Entonces es como, ay, güey, cuesta un poco encontrarle la vuelta a eso y lo que más cuesta es crear complicidad con los demás ante eso, güey. Sí. Que al final eso es lo que hace que funcione tanto esta última batalla, güey, ¿no? El cerebro está acostumbrado a buscar patrones y a predecir. Entonces, cuando tú tienes una batalla de este estilo, y cualquier batalla, ¿no? O sea, tú vas acomodando las piezas para que todos estemos en el mismo canal y sepamos cómo va a cerrar. Que sepamos cómo va a cerrar no le quita sorpresa, le suma complicidad para mí. Por eso hay más gente escuchando reggaetón que Bach, porque es muy difícil predecir a Bach y es muy fácil predecir el reggaetón. El cerebro se divierte, baila con él porque al instante lo entiende, güey, ¿no? Pues ni modo, hay que aprender a usar esas herramientas, creo yo también, ¿no? A sintetizar, a no hacer todo tan complejo.